Hola, seguimos con nuestros temas de escatología. Esta vez estaremos hablando brevemente sobre la esperanza mesiánica en el Nuevo Testamento. La esperanza mesiánica viene desde muy temprano en el Antiguo Testamento y se va desarrollando a lo largo de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero esa esperanza mesiánica va incrementándose en la medida en que la monarquía va fracasando y se anhela ese rey anunciado, ese rey que gobernará y que restaurará a la nación. Su incremento mayor se observó en el periodo del cautiverio. Se incrementa, por supuesto, ahí porque están en la situación más difícil, más complicada, y el pueblo anhela la liberación, anhela la llegada de ese Mesías liberador. Empiezan a desarrollar una esperanza mesiánica que perfila al Mesías principalmente como un Mesías guerrero triunfante. Eso es lo que va desarrollándose principalmente en ese periodo, durante la cautividad y en el periodo de la literatura del Segundo Templo, en donde la esperanza mesiánica va tomando una forma más política, siguiendo una línea de lo que el Antiguo Testamento hablaba, por supuesto. Claro, el Antiguo Testamento hablaba del Mesías en muchos otros sentidos, pero la realidad del pueblo hizo que se fuera concentrando en la cuestión más que todo política. Por supuesto, la venida del Mesías, el nacimiento de Jesús, produjo sorpresa. El aparecimiento de Jesús produjo sorpresa. No llenó las expectativas de esa esperanza mesiánica. Pero ¿cómo se expresaba esa esperanza mesiánica auténtica, digamos, la buena o la verdadera, si había? Un dato interesante lo tenemos en el relato de la Navidad, de la Natividad, que hace Lucas en su capítulo 2 principalmente, capítulo 1 y capítulo 2. Ahí Lucas hace una especie de mosaico, de presentación de representantes de ese remanente fiel, empezando con María, por supuesto, la madre de Jesús, que es la principal fiel, ¿no?, representante de ese remanente fiel que sí tenía una esperanza mesiánica. Pero hay otros personajes, ahí aparece Zacarías, aparece Simeón, aparece Ana, la profetisa, todos ellos expresando su alegría por el nacimiento de Jesús, viendo que efectivamente con ese niño estaba cumpliéndose las profecías. Este es un ejemplo, o unos ejemplos de ese remanente fiel que siempre existió y que lo observamos en ese periodo. Pero hay otros ejemplos, tal vez no tan notables o no tan específicos, pero a lo largo de los evangelios encontramos algunos otros. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista está con su ministerio y predica él las buenas nuevas, allá en el capítulo 3 de Lucas, uno encuentra a la gente escuchándolo, y la gente al escucharlo se pregunta si no será Juan el Bautista el Cristo, por lo que él decía, por lo que él predicaba, por lo que estaba demandando y pidiendo. Había en el pueblo había una especie de esperanza, y por lo menos algunos pensaban que Juan podría ser. O allá en Juan 6, cuando después del milagro de la alimentación de las multitudes, el pueblo quería hacer rey a Jesús. Esa esperanza mesiánica, en ese caso la esperanza se basaba en el hecho de que Jesús
podía alimentar a las multitudes. Y entonces eso lo perfilaba como, digamos, un Mesías para el pueblo en particular. Luego también tenemos el propio Juan y su propia esperanza mesiánica, allá en capítulo 11 de Mateo o en el capítulo 7 de Lucas, donde él manda a sus discípulos a preguntar si Jesús es el Mesías o no, o si esperábamos a otro. Ya se da la idea de que Juan tenía dudas, porque Jesús no estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, y especialmente porque Juan estaba preso en ese momento. Entonces hay una esperanza mesiánica del propio Juan que parece que no está cumplida por este Jesús. Y la respuesta de Jesús, por supuesto, va por el lado de sus obras, lo que él hace, sus milagros y la predicación del Evangelio, no tanto por el lado político, que era como la gente esperaba. Y luego la frustración de los discípulos después de la resurrección en ese relato de Lucas capítulo 24, camino a Emaús. Los discípulos camino a Emaús expresan una frustración porque no se cumple lo que ellos pensaban que iba a suceder. Ahí tenemos entonces unos ejemplos y el caso de esos discípulos representa también la esperanza frustrada, digamos, de la mayoría, de otros también. Bueno, este es un breve resumen que podemos sacar de ahí. ¿Cómo es que se perfila? ¿Cómo es que el pueblo de Israel llegó a la conclusión de que el Mesías sería un guerrero triunfante que liberaría al pueblo de la opresión de sus enemigos? Bueno, algo de eso uno encuentra en el Antiguo Testamento, por supuesto. Encuentra que ese Mesías va a derrotar a los enemigos, pero también encuentra que ese Mesías va a morir y va a entregar su vida para salvar y rescatar. Esa parte no parece. Así que la hermenéutica judía estaba un poco, bueno, digamos, era conveniente. Iba por el lado que más, tal vez que más dolía, que era la parte política. Bueno, tal vez a nosotros nos puede pasar algo así al estar anticipando nuestras interpretaciones sobre la venida del Señor y sobre los esquemas y sobre los cuadros y sobre tantas cosas que estamos desarrollando. Pero bueno, ahí tenemos una idea de esa esperanza mesiánica en el Nuevo Testamento.